Buenas tardes, muchas gracias, don Francisco. Mi gratitud al Institute for American Democracy por esta invitación. El tema es un tema importante porque estamos viviendo una época muy complicada en América Latina. Estamos viviendo una época en que después de la gran euforia maravillosa que tuvimos a finales del siglo pasado, de la ola democrática que nos llevó a que prácticamente a finales del siglo XX hubiera solo Cuba como una excepción dictatorial en nuestro subcontinente. Después de eso, la democracia ha venido de capa caída y hemos tenido en varios países donde desdichadamente nuestros hermanos pierden la posibilidad de vivir en libertad y de progresar en, con la dignidad humana siendo respetada en la búsqueda de mejores maneras por todos de poder construir una economía y una vida en sociedad más apropiada. Esto tiene efectos no solo en los países que desdichadamente caen en esa situación, sino que hay una verdadera ola de, de un movimiento populista, principalmente de izquierda, que se ha venido adueñando, y mucho más organizado de izquierda, que se ha venido adueñando de muchos países y donde hay distintos matices, desde las dictaduras más claras y más descaradas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, hasta otros países en que hay un rompimiento de muchas de las normas más valiosas del Estado de Derecho, y algunos otros en que el rompimiento de las normas del Estado de Derecho es menor, pero se le da apoyo internacional a países que están viviendo en dictadura. Y esto es algo que nos causa problemas. Bueno, Costa Rica es la más antigua de las democracias de América Latina, que tiene más años de estar viviendo una democracia, que no es ninguna democracia perfecta, como no la es ninguna en el mundo, pero que está catalogada entre las pocas naciones que por ejemplo, el Economist considera democracias plenas. Pero nosotros estamos también viviendo las consecuencias de las dictaduras y sobre todo de la dictadura que tenemos a la par nuestra. También de las otras. También sufrimos el dolor de los pobres venezolanos que atraviesan nuestro territorio después de esa horrible travesía por el Darién, arriesgando sus vidas y que van a seguir su camino hasta llegar a ese deseado posibilidad de entrar a los Estados Unidos. Y nosotros convivimos con ellos, nos comparten su dolor y su pena, y tratamos de poderle hacer menos desagradable ese tránsito por acá. Pero es mucho más grave el caso con Nicaragua, porque tenemos una gran oleada de inmigrantes que vienen a nuestro país en búsqueda de paz, de libertad, de seguridad. Bueno, buscan la condición de refugiados. No siempre se les concede la condición de refugiados. Desdichadamente, las normas y las regulaciones para conceder esa categoría las hacen muy limitadas los países todos, tratando de poner coto a la cantidad de personas que tienen ese estatus. Y hay unos otros todavía menos que logran la condición de asilado político, con lo cual tienen una protección aún mayor frente a cualquier persecución externa. Los demás que están en una condición migratoria más frágil, con menos derechos, tienen una situación más difícil. Y desdichadamente, la dictadura de Ortega y Murillo encontró que por la vía de los procedimientos legales, utilizando sistemas internacionales de lucha contra la delincuencia, podían tratar de actuar de una manera para tratar de capturar personas que han tenido una posición de adversión al régimen dictatorial de ellos para tratar de castigarlos. El caso se empezó a dar hace unos meses y yo tuve contacto, me supe de la situación allá en finales de febrero, principios de marzo, y escribí un artículo que ya se ha publicado bastante
sobre el caso de esto y qué era lo que significaba. Yo lo que quisiera en esta ocasión es hacer ver todos los problemas que están envueltos en esto. En primer lugar, está envuelto el problema de las conexiones simplemente entre los órganos policiales. Los órganos policiales de un lado le dicen al otro país, de Nicaragua, le dicen a los de Costa Rica, tal persona es una persona que está siendo demandada en nuestros tribunales, que tiene cuentas con la justicia, tomen la presa porque van a mandar una orden de extradición. Y esto no debería ser así. Nadie debería ser tomado preso en Costa Rica sin que ya haya una orden de extradición que esté en los tribunales y que los tribunales determinen que debe ser tomado preso. Pero desdichadamente así se dio. En el caso de don Douglas Gabaniel Álvarez Morales, que fue el primero de estos casos, desdichadamente la persona fue expatriada y había sido tomada presa por la policía antes de que llegara siquiera la solicitud de extradición a Costa Rica. Primer problema serio, que es un problema en el cual tenemos que actuar en nuestro país, pero es una llamada de atención a todos los otros países de que hay que actuar en que la policía no debe actuar siguiendo simplemente las solicitudes de órganos policiales de gobiernos dictatoriales. No podemos tratar igual a las dictaduras que a las democracias. En las relaciones internacionales eso no es posible. Si lo hacemos, actuamos contra los derechos humanos. De manera que eso es una primera situación. Una segunda situación que me preocupa mucho es la que tiene que ver con la utilización de los mecanismos de Interpol. Interpol es una organización valiosa para luchar contra el crimen internacional. El crimen internacional cada vez es una situación más seria. El crimen internacional lo que significa en el fondo es robarse las atribuciones del Estado y hacer que unas regiones del país estén bajo su jurisdicción y no de las del Estado, que en esas regiones sean las normas que imponen ese crimen organizado las que se den, que el castigo lo impone ese crimen organizado, que es el que toma esa posición, y que incluso el cobro de los impuestos a través de exacciones de distinto tipo que se le hacen a las comunidades, las asume el crimen organizado. Entonces, en esa lucha contra el crimen organizado, Interpol es valioso. Pero la gente y los estados tienen que caer en la cuenta que Interpol pone en la lista roja de gente a la que llama a ser detenida en otros países, no a los que ellos han considerado que deben ser juzgados, que tienen condiciones de que por alguna razón son sospechosos con probabilidades altas de que hayan cometido un delito, sino que son las personas a las que los países miembros de Interpol solicitan que se pongan en esa lista. Y en el caso de Nicaragua, una de las cosas que yo me di cuenta cuando empecé a investigar esta situación es que la proporción de las personas que están en esas listas de Interpol nicaragüenses es 10 veces mayor que la proporción de nicaragüenses en la población del mundo. O sea, que Nicaragua, que tiene una tasa la más baja de criminalidad en América Central, es uno de los países más pacíficos del continente nuestro y donde hay menos criminalidad. Tiene 10 veces más alta proporción de personas en la lista de personas en las listas de Interpol que lo que tiene la población mundial. Aquí Interpol tiene que tomar cuidado sobre lo que se está haciendo. Hay una regulación clarísima en Interpol que establece que no debe utilizarse ese sistema para persecución política. Es más, hay una reglamentación especial de ese artículo 3º que pone esas limitaciones y yo tengo que señalar que esto no se está cumpliendo en el caso de Nicaragua y que esto es muy serio porque puede ser el caso de Costa Rica o otro día puede ser el caso de otro país. En tercer lugar, yo creo que es una cosa muy importante que en nuestro país y en todos los países, los tribunales se den cuenta de la diferencia de situación que se da cuando un procedimiento ordinario de la ley internacional es recurrido a él, se recurre a él por parte de una democracia, de un lugar donde se respetan los derechos humanos, que cuando lo hace una nación donde hay una dictadura, donde no se respetan los derechos humanos. Y lamentablemente yo debo decir que a mi opinión,
Eso no se ha dado en Costa Rica en el caso de don Douglas, como tampoco se ha dado en el caso de don Gabriel, de don Reinaldo Picado, que también es otra persona que los tribunales ya declararon su extradición y que no ha sido extraditado porque gracias a las gestiones de su abogado se ha logrado plantear una nueva solicitud de refugio por hechos nuevos, que es esta misma persecución, y el caso está pendiente de resolución de un tribunal de migración que no se ha integrado suficiente y que no ha tenido la integración suficiente para resolver el caso, pero que en algún momento ya va a estar integrado y que esperamos en Dios que resuelva en favor de don Reinaldo, porque no puede aplicársele las mismas normas a alguien solicitado por la dictadura, por una de las juezas de Nicaragua que ha actuado más en contra de las universidades y de los perseguidos políticos en Nicaragua y que se le está aplicando a una persona, un dirigente campesino, que en los hechos del 18 estuvo enfrentando a la dictadura de Ortega y Murillo y que ahora ellos lo están reclamando. De manera que ahí también hay una solicitud a nuestros tribunales que deben poner una atención especial en el manejo de estos temas. Finalmente, me preocupa también que en estos casos no solo no se dieron las condiciones de refugiado, sino tampoco las de asilado político, y que incluso fueron negadas condiciones de asilado político, a pesar de estas persecuciones que están ocurriendo. Y me preocupa pensar que en Costa Rica, a pesar de la cercanía que tenemos del régimen de Ortega y Murillo, a pesar de cómo sabemos que se comporta ese régimen, a pesar de toda la cantidad de nicaragüenses que han cruzado la frontera para venir a buscar refugio en nuestro país y que nos saben la terrible historia de lo que se han sufrido en sus países, a pesar de los más de 320 y tantos muertos en las persecuciones de 2018, a pesar de la cantidad de universidades cerradas, de los miles de asociaciones a las que se les ha clausurado su existencia, a pesar de la persecución contra universidades, la expulsión de obispos. Realmente, el quitarle la nacionalidad a las personas nicaragüenses que han expulsado del país. A pesar de todas estas cosas, actúan como si estuvieran tratando de reglas normales de derecho aplicadas entre naciones democráticas que respetan la dignidad y la libertad de las personas. Este no es el caso con Nicaragua y no se le pueden aplicar esas normas.